Buen día, clase. Vamos a abordar un tema que ya habíamos anunciado relacionado con operaciones con funciones y el dominio de la función resultante. Como lo vamos a abordar en general, entonces, dadas las funciones y igual a f de x y y igual a g de x, son dos funciones dadas, cuyos dominios son respectivamente D1, o sea, D1 es el dominio de la función f de x, y D2 el dominio de g de x. Sin restringir la generalidad de los dominios, o sea, el dominio de 1 puede ser cualquier intervalo, la recta numérica, el dominio de sub 2 puede ser cualquier otro intervalo, pero como para fijar ideas, vamos a suponer que la primera función va desde A hasta B. Aquí en subrayado o resaltado negro estamos sombreando el dominio de la primera función. La primera función existe desde A hasta B, ese sería D sub 1. Y la función g de x, que está sombreado el dominio en rojo, va desde C hasta D. Esto es hipotético, quiere decir que cuando nos den dos funciones no necesariamente los dominios deben ser de esa forma, puede ser cualquier intervalo de recta numérica, pero ahí es para fijar ideas y poder explicar. Listo. Vamos a la primera operación. No es la primera vez que vamos a sumar. Nosotros venimos desde el comienzo de nuestra matemática sumando en general números reales. Solo que ahora vamos a sumar funciones que son relaciones con números reales. O sea que en últimas tienen que ver con números reales. Así que el símbolo es el mismo y procedemos. Nos dan dos funciones. La pregunta es, ¿a qué le llamamos suma? Entonces, suma es el resultado de la operación. La operación se llama adición, el resultado es suma. Entonces, la suma de las funciones dadas es la función. Inicialmente se programa así, f más g de x. Obviamente, si les pregunto aquí adentro cuántas funciones hay, pues una sola, eso ya varias veces lo hemos abordado, la cual se calcula hallando f en el punto x y sumándole el valor de g en el mismo punto x. ¿Cuántas funciones hay aquí? Una sola. Entonces, aquí, recalcando la idea, la vamos a bautizar. Te llamarás s de x. Usamos una nueva letra, f, g, y ahora la función resultante es s de x. A esa función se le llama suma. Y el dominio de esa función es la intersección de los dominios de las funciones resultantes. Uno se pregunta por qué la nueva función, el dominio, se halla intersectando los dominios, o sea, hallando la parte común de los dominios. Entonces eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Observen que la primera función f va desde A hasta B, en cambio la segunda va desde C hasta D. La intersección es la zona en donde aparecen líneas rojas y líneas negras, la zona en común, o sea, es la parte que coincide de los dos dominios. Y uno se pregunta, ¿por qué en esta zona común es donde existe la nueva función? Entonces, es fácil entender. Si esta parte que está solamente sombreada en rojo, tomáramos un x de esta zona, tropezaríamos con un problema. Al tomar un x aquí en esta zona, existiría la función g, porque ese punto está dentro del dominio de la función g, pero no existiría la función f, no podríamos calcular la función f, porque x está fuera del dominio. Y entonces, si aspiramos a sumar el valor de f con el valor de g, para ese punto x fracasaríamos, porque solo existe g y no se puede calcular f, porque ese x que estamos señalando está fuera del dominio, y entonces no podemos sumar una cantidad que existe con la que no existe. Entonces, para poder sumar tenemos que garantizar que el x que tomemos haga parte del dominio de la primera y del dominio de la segunda, y eso significa que debe ser la parte común, o sea, ese x tiene que estar en los dos dominios, o sea, en la intersección. Es por eso que el dominio de la función resultante es
la intersección de los dominios, o sea, la zona común. Vamos a sustracción. Entonces, cuando uno habla de diferencia, habla del resultado, restar. También se le podría llamar resta, pero esta es una forma más familiar del resultado. Diferencia. Entonces, la diferencia de restar la función g de la función f. Una pregunta que uno se haría aquí es ¿por qué estamos diciendo cómo se resta? En cambio, en la adición no dijimos cómo se suma. La respuesta es directa. La adición es una operación conmutativa, la sustracción no lo es. Entonces, en la adición no nos importa si sumamos f más g o g más f. La adición es conmutativa, la sustracción no lo es. Entonces, aquí tenemos que aclarar cómo restamos, qué restamos de qué. Eso quiere decir que si estoy interesado en restar g de f o f de g, los resultados van a ser de signo contrario, porque a menos b y b menos a tienen signo contrario. Por ejemplo, en números, 5 menos 3 nos da 2, 3 menos 5 nos da menos 2. Entonces, en el uno da 2, en el otro da menos 2. Tiene el resultado contrario porque la operación no es conmutativa. Listo. Entonces, la diferencia de restar g de la función f es la siguiente función. Aquí la estamos anunciando, f menos g. ¿Cuántas funciones hay aquí? Una sola, ¿cierto? La cual se ejecuta hallando f en el punto x y restando el valor de g en el punto x. Pregunta, ¿cuántas funciones hay aquí? Una sola. Miren que ese comentario que lo vimos haciendo desde el comienzo del curso nos está sirviendo aquí. Entonces, a esta nueva función le vamos a llamar d, de la palabra diferencia. Podemos usar cualquier otra letra. Entonces, d de x. ¿Qué es d de x? La función resultante de restar una función de la otra función. Y su dominio, nuevamente, es la intersección. Y uno dice, ¿por qué? Porque para restar se necesita que existan ambas funciones para cada x. O sea que ese x que tomemos debe pertenecer tanto al dominio 1 como al dominio 2. Listo. Ahí tenemos la diferencia. Entonces, continuamos. Ahora la multiplicación de funciones. El producto de multiplicar las funciones dadas, o sea, la función f por la función g, está definido así. Entonces, aquí tenemos una nueva función, la cual se ejecuta multiplicando el valor de f en el punto x por el valor de g en el mismo punto x. A esa función le vamos a llamar p de x. Nuevamente, la letra que usen es cualquiera. Con esto lo que estamos recalcando es que hemos obtenido una nueva función llamada producto. ¿Cuál será el dominio del producto? Al igual que todas las anteriores, pues obviamente esta función existe donde existan ambas, o sea, para aquellos x que pertenezcan a ambos dominios. Porque volvemos a hacernos la misma pregunta. Si vamos a multiplicar f por g, necesitamos que ambas funciones existan para el mismo punto x. Y eso va a suceder en la zona común. Cada vez que tomemos un punto de esta zona, ahí existe f, tal como se puede apreciar en la gráfica, y existe g. Pero si nos saliéramos de esa parte común y llegáramos a tomar un punto que solo perteneciera a uno de los dominios, entonces encontraríamos que solo existe una y la otra no, entonces no podríamos multiplicar. Y si fuera de eso nos salimos de ambos dominios, o sea, tomamos un punto que no pertenece a ninguno de los dominios, pues peor, no existe ni la primera ni la segunda, entonces tampoco podríamos multiplicar. Entonces la única forma de garantizar que esta nueva función exista, ¿cuántas funciones hay aquí? Una sola. La única forma de que exista es que ambas existan. Y eso solo va a suceder en la zona común, cuando x pertenezca a ambos dominios. O sea que para garantizar la existencia de la nueva función, tenemos que hallar la intersección de dominios. Hallamos el dominio de la primera, el dominio de la segunda, intersectamos esos dominios para hallar la zona común y ese es el dominio de la función resultante. Por eso el título dice y dominio de la función resultante. Listo, vamos al cociente. Entonces a la división. Entonces división.
El resultado de dividir, ustedes ya lo conocen, desde la aritmética de números reales, le llamamos cociente. Entonces el cociente de dividir la función f entre la función g es la función definida así. Una pregunta nos hacemos aquí. Dice, ¿por qué aquí estamos nuevamente especificando qué función va a ser el papel del numerador y qué función va a ser el papel del denominador? Porque resulta que la división no es conmutativa, a diferencia de la multiplicación. O sea, las únicas operaciones conmutativas son la adición y la multiplicación. No son conmutativas la sustracción y la división. No es lo mismo dividir A entre B que B entre A. Entonces, podemos colocar un ejemplo. 6 entre 3 nos da 2, pero 3 entre 6 nos da 1/2. Son resultados diferentes. Eso quiere decir que cuando vayamos a dividir tenemos que especificar qué vamos a dividir entre qué. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. En cambio la multiplicación nos da lo mismo, f por g que g por f. Listo. Entonces el cociente de dividir la función f entre la función g es la función. Aquí tenemos f dividido entre g, usando la simbología a la cual ya estamos acostumbrados, los dos punticos, la cual se ejecuta como f de x dividido entre g de x. Pero en este caso es más recomendable, en lugar de dejar así la notación de la nueva función, usar esta notación, porque en esta notación claramente se ve o se recalca que el denominador es g de x, y eso no es gratis, es intencional, porque queremos recalcar en una pequeña restricción que tenemos ahí. Entonces, a esta nueva función la denotamos por c de x, es la que le llamamos cociente de dividir f entre g. Ahí está la nueva función. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Entonces, el dominio, al igual que todas las anteriores, es la intersección de los dos dominios, pero con una pequeña diferencia. En todas las anteriores, el dominio de la función resultante solo era la intersección, la parte común. Pero ahora, ¿cierto?, el dominio de la función cociente está formado por todos los x comunes a los dos dominios, o sea, es el dominio, es la intersección de los dominios, pero quitando de esa intersección aquellos valores de x donde el denominador se hace cero. O sea que el dominio de la función cociente sigue siendo la intersección de los dos dominios, pero eliminando de ahí, de esa intersección, aquellos valores de x donde el denominador se hace cero. Veamos esto en un ejemplo para que nos quede más claro. Ahora vamos a los ejemplos para mirar cómo es que se determina la función resultante y su respectivo dominio. Nos dan dos funciones. Entonces, si vamos a hallar las funciones que nos pide aquí el ejemplo y su respectivo dominio, lo primero que tenemos que hacer es hallar el dominio de las funciones y para luego conocer la intersección. Entonces, esta es la primera función. Claramente se ve que la única restricción que tenemos es respecto al denominador. O sea, el denominador no puede ser cero. Entonces, para que el denominador sea diferente de cero, pues x debe ser diferente de 1. O sea, el único valor que a x no le podemos asignar de los reales es 1, porque ahí el denominador sería 0. Entonces, para esta función el dominio son todos los reales excepto 1. Análogamente procedemos con la función g de x. Aquí hay un denominador y ese denominador solo se vuelve 0 cuando x vale menos 1. Menos 1 más 1 daría 0. O sea que no podemos permitir que el denominador se haga 0, lo excluimos, y el dominio para esta función, que lo estamos rotulando como d sub 2, serían todos los reales excepto menos 1. Listo. La pregunta que nos hacemos aquí entonces es, ¿cuál será la intersección? ¿Cuáles serían los valores comunes que están en ambos dominios? O sea, ¿cuáles son los x
que pertenecen tanto a un dominio como a otro. Entonces uno dice, bueno, si yo supusiera que -1 está en los dos dominios, pues observen que lo encuentro aquí, en el dominio 1, pero no está en el dominio 2, está excluido. Entonces quiere decir que -1 no es un valor común a los dominios, o sea, no está en los dos dominios. Lo mismo sucede con 1. El número 1 está excluido del dominio 1, aunque aparece en el dominio 2. Para que haga parte de la intersección tiene que estar en ambos dominios. Así que si intersectamos estos dos dominios, significa que los valores de x comunes a los dos dominios son todos los reales menos, excepto el -1 y el 1, que solo aparecen en uno de los dominios. O sea que la intersección de los dos dominios terminó siendo todo el conjunto de los números reales, excepto el 1 y el -1. Perfecto. Entonces ya tenemos la intersección. Así que procedemos a definir cada una de las funciones que nos piden. Entonces empezamos. La función suma, f de x más g de x igual a esta función más esta función. Si la pregunta es cuántas funciones hay aquí, pues la que siempre hemos contestado, una sola función. Pero aquí necesitamos ejecutar operaciones. Nosotros en el álgebra ya venimos preparados a abordar esta operación. Operación entre fracciones algebraicas. Sumamos y llegamos a este resultado. Eso lo pueden verificar usted con calmita. Este por este, más esto por esto, sobre el producto de los denominadores. Y llegamos a este resultado. ¿Cuál sería el dominio entonces de esta, que es la nueva función, la función resultante? Entonces, el resultado de sumar las funciones que nos dieron es esta nueva función, que la hemos bautizado como s de x. Entonces, el dominio de esta función, tal como lo dice la teoría, ¿cierto?, es la intersección de los dos dominios, que ya la hallamos. La intersección de los dos dominios nos dio todo el conjunto de los números reales, excepto el 1 y el -1. Quiere decir que esta función no existe ni para 1 ni para -1. Pasamos a la segunda función, el producto. Producto de las funciones dadas, lo ejecutamos. F de x por g de x. Aquí está la nueva función. Y esa función, ejecutando las operaciones, se ve fácil. Este factor se cancelaría con este y quedaría -1 porque son de signo contrario. Ahí está el menos. X sobre 1 más x. Esta es la llamada función producto y su dominio, al igual que en el caso anterior, es la intersección de los dos dominios. O sea, son todos los reales excepto el 1 y el -1. O sea que esta función solo existe por provenir del producto de esas dos funciones para todos los x diferentes de más o -1. Y vamos a la última, que es la especial. La especial porque tiene algo más que las anteriores. La función cociente. Entonces, en el ejercicio nos piden dividir g entre f. Entonces, la función cociente, el resultado de dividir g entre f, es la función g y la división la convertimos en multiplicación. Ustedes saben que la división es un caso particular de multiplicación. Entonces invertimos el denominador. Es el numerador, que sería en este caso g de x, dividido entre el denominador. Y esto a su vez es igual al numerador multiplicado por el inverso del denominador. El inverso multiplicativo, que es x menos 1 sobre x. Efectuamos la operación, esto por esto, nos da esta expresión. Aquí factorizamos el signo y nos queda el mismo factor elevado al cuadrado, pero con el signo factorizado, sobre el producto de los denominadores. Esta es la llamada función cociente de dividir g de x entre f de x. ¿Cuál es su dominio? Eso lo tenemos por acá porque ahí no nos alcanzó. El dominio nuevamente es la intersección de los dos dominios, que en los ejemplos anteriores ya la tenemos, pero aquí tenemos que eliminar de esa intersección, que vendría a ser todo esto, los puntos donde el denominador se hace 0. Entonces vamos a buscar el denominador. En nuestro caso el denominador es f de x. F de x está aquí, mírenlo aquí.
Entonces uno se pregunta, ¿para qué valores de x este numerador se haría 0? Se ve a leguas. La única forma de que esto se haga 0 es que el numerador se haga 0. O sea, cuando x vale 0. Si x vale 0, nos daría 0 sobre menos 1. Nos da 0. O sea, f de x se reduce a 0 cuando x vale 0. Pero como aquí está haciendo el papel de denominador, la teoría nos dice que el denominador no puede ser 0. Y por lo tanto tenemos que excluir que x sea 0. Entonces el dominio de la función cociente fue el ya tradicional intersección, dominio 1 intersectado dominio 2, o sea, los x diferentes de más o menos 1. Y ahora adicionalmente tenemos que eliminar que x sea 0, porque ahí el denominador se hace 0.